Veamos entonces un ejemplo que nos permite aclarar mejor la idea. Veamos el siguiente ejemplo. Bien. Una transformación lineal de R2 en R3. Es decir, tenemos los espacios vectoriales ya conocidos R2 y R3 con las operaciones usuales, y vamos a definir la transformación lineal que convierte vectores de R2 a R3 de la siguiente manera. Bueno, nosotros vamos a definir es una función, y la idea del ejercicio es probar que esa función es en realidad una transformación lineal, es decir, cumple las dos propiedades básicas de la definición, es decir, conserva la suma y debe conservar la multiplicación por escalar. Es decir, aquí estamos definiendo qué es lo que hace la función. Va a tomar un vector de R2, que en forma genérica lo puedo llamar XY. La función va a ser aplicado al vector XY y lo va a convertir en un vector del otro espacio vectorial, que es R3. Lo va a convertir, según como estamos definiendo la función en este caso, en un vector de R3, cuya primera componente es X más Y, la segunda componente es X menos Y, y la tercera es 3 veces Y, siendo XY las coordenadas del vector genérico que tomé de R2. Entonces, evidentemente aquí se está definiendo bien una función que ya veremos que es una transformación lineal que lleva vectores del espacio R2 a vectores del espacio R3. Por ejemplo, para entender mejor la definición de cómo se configura esta función, podemos ver que al vector 2 menos 3 de R2, la función lo va a convertir en el siguiente vector. Basta con hacer las cuentas de cómo se define la transformación lineal o la función. Sumo las dos componentes X y Y, en este caso sumo 2 más menos 3, el resultado es menos 1, resto las dos componentes, tendría que ser 2 menos menos 3, es decir, 2 más 3, con resultado 5, y finalmente la segunda componente debo multiplicarla por 3, aquí quedaría entonces 3 por menos 3 es menos 9, es decir, la función t estaría llevando el vector 2 menos 3 de R2 en el vector menos 1, 5, menos 9 de R3. Nuestra tarea en este ejercicio es probar que esa función en realidad es una transformación lineal, es decir, que satisface las dos propiedades de conservar la suma, es decir, conserva la suma de este subespacio, lo lleva a la suma de este espacio, y conserva la multiplicación por un escalar, que es lo que trataremos de probar. Primero vamos entonces a intentar probar que t conserva la suma. Para ello vamos a decir que si le aplicamos t a la suma de dos vectores de R2, que en forma general lo podemos llamar X1, Y1 y X2, Y2, aplicando t a la suma de ellos dos, debería de aplicar t a x al primer vector más la aplicación de t al segundo vector. Eso es lo que queremos hacer resaltar. Si eso se da, entonces se dice que t conserva las sumas. Por ahora, entonces nosotros, antes de aplicar la función t, haremos la suma en R2, que es la usual, y diremos que el vector X1, Y1 más X2, Y2 es en realidad X1 más X2 y Y1 más Y2. Aquí lo que hice fue efectuar la suma usual en R2 sin haber todavía aplicado la función t, que va a ser una transformación o va a convertir los vectores de R2 a R3. Entonces, si previamente apliqué la suma en el espacio R2, tenemos este nuevo vector, y si ahora le voy a aplicar la función t de la manera como lo definimos aquí en la definición, estaríamos obteniendo lo siguiente. Fíjense que t en la primera componente va a sumar las dos componentes, así que tendría que sumar ahora x1 más x2, y1 más y2 como primera componente. Luego dice, en la segunda componente va a restar las dos coordenadas del vector de R2. En este caso tendríamos que hacer x1 más x2 y le restamos y1 más y2, que quedaría menos y1 menos y2. Y siguiendo la definición de la función, diría que la tercera componente del resultado
es multiplicar por 3 la segunda componente de R2. Si así lo hacemos, sería 3 veces por Y1 más 3 por Y2 la tercera componente de resultado. Fíjense que evidentemente la función t está tomando un vector de R2 cuyas coordenadas son ahora esta y lo está convirtiendo en un vector de R3. Nuestra tarea es hacer ver que t aplicado a la suma es lo mismo que t aplicado a cada uno por separado y luego sumamos. Es decir, esta nueva suma es una suma en R3. Pero por propiedades básicas de álgebra de vectores, evidentemente nosotros podemos separar esto de esa manera. Puedo agrupar x1 más y1, x2 menos y1 y 3y1 en un solo vector de R3 y agrupar en otro vector x2 más y2, x2 menos y2 y 3y2 en el otro. Evidentemente al sacar estas cuentas tenemos lo que teníamos, pero esto a su vez está diciendo que esto es t aplicado a x1 y1. Podemos ver y verificar con detalle que es efectivamente así, porque aquí está definido qué es lo que hace la función t a cualquier vector. Si se lo aplico a x1 y1 va a quedar x1 más y1, x1 menos y1 y 3y1, que es lo que tenemos aquí. Y el segundo vector simplemente es aplicar t a x2 y2. Y habiendo observado eso, entonces decimos que t aplicado a la suma de x1 y1 más x2 y2 es igual a t de x1 y1 más t de x2 y2. En otras palabras, la función que nos definieron conserva la suma en los espacios vectoriales. T de la suma de dos vectores en B o en R2 es igual a la suma de los dos resultados en R3. Entonces la propiedad se está satisfaciendo. Falta entonces intentar probar que la función t conserva también la multiplicación por escalar. Es decir, lo que queremos hacer ver es que al aplicar la función t a un múltiplo de cualquier vector, que teníamos en R2 y aquí tenemos R3, y la función t nos definieron que convierte vectores de uno en otro, lo que queremos hacer ver que si tenemos a un vector b y tenemos a alfa b, aplicarle t a alfa b es lo mismo que aplicar t a b y multiplicarlo luego por alfa. Eso es lo que queremos hacer ver. Si queremos probar este resultado, t de un múltiplo de un vector de R2 es igual a un múltiplo del resultado de aplicar t a ese vector. O sea, t de alfa u es igual a alfa por t de u para cualquier u que esté en R2. Eso es lo que estamos haciendo entonces en estos pasos que están intermedios entre los dos extremos. Decimos así: si xy es un vector de R2, t de alfa por xy, haríamos así: t alfa por xy es la multiplicación usual por un escalar en R2, sería alfa por x, alfa por y, y ahora le voy a aplicar t a ese resultado. Como tenemos ya bien definido anteriormente qué es lo que hace t, recordamos, suma las dos componentes en la primera componente, resta las dos componentes luego y después multiplica por 3 la tercera componente. Y así nos damos cuenta que por propiedad de álgebra de vectores nosotros podemos factorizar alfa y decir que esto es alfa por x más y, x menos y 3y, y que no es más que alfa por aplicar t a xy. Entonces hemos probado que t de alfa xy es igual a alfa por t de xy. Entonces, es decir, la función que nos están definiendo conserva la multiplicación por escalar entre los espacios vectoriales. Entonces la conclusión es que al definirse bien las dos, al configurarse bien y satisfacerse las dos propiedades, se dice que t es una transformación lineal, o mejor, más claro aún, t es una transformación lineal desde el espacio R2
al espacio R3.